Después de un largo camino, que implicó más de 12 años de espera, el 14 de mayo de 2021 nació jurídicamente la Escuela Defensorial, que la impulsó la actual administración del Dr. Ángel Torres Machuca y tomó forma a través de su propuesta en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. La especialización, formación continua y capacitación es parte fundamental en nuestro propósito de garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad. Por ello, impulsamos con mucho entusiasmo este proyecto académico en nuestra ley. Entre sus funciones, la Escuela Defensorial debe identificar necesidades de formación, ejecutar programas de capacitación, promover la cooperación interinstitucional, promover la integración de estudiantes de Derecho y proporcionar al Consejo de la Judicatura insumos para los bancos de preguntas en los concursos de méritos y oposición y evaluación de desempeño. Dentro de nuestros planes y programas priorizamos temáticas relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial. Este es nuestro logotipo y con ello presentamos la identidad de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador. El esfuerzo y trabajo conjunto en favor de nuestros usuarios se encuentra en el isotipo, conformado por el actual logo institucional, representado por dos personajes o siluetas elípticas. La formación académica y proyección de conocimiento e investigación con el fin de fortalecer nuestros servicios ciudadanos se simbolizan en el libro abierto como franca representación de la sabiduría y lucidez. Estos dos elementos, principios de nuestra institución, forman el escudo de la Escuela Defensorial, que personifica nuestro modelo de gestión y la necesidad de contribuir al desarrollo social por medio del conocimiento. Este escudo se asienta en la corona de laurel como símbolo de victoria, respeto, conocimiento e inspiración. El logotipo de la Escuela Defensorial en su conjunto se compone de una cromática celeste que evoca la seriedad y serenidad que caracteriza a esta instancia, despertando al mismo tiempo sentimientos de aptitud y renovación. Para completar la composición en la base del logotipo, se proyecta el texto Escuela Defensorial, Defensoría Pública del Ecuador, nombre de este proyecto académico creado con la vigencia de la ley que rige nuestra institución. El logotipo en su integridad simboliza la fortaleza institucional, formación, especialización y capacitación permanente.
La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, en coordinación con la Universidad Internacional SEC, se complacen en dar la cordial bienvenida a la segunda jornada del curso de formación continua en Derecho Laboral y Seguridad Social. Saludamos la presencia de la doctora Rosy Jiménez, Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública. Magíster Tanya Torres, directora de la Escuela Defensorial. Magíster Rodrigo Salazar Ruiz, juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en la parroquia Iñequito del Distrito Metropolitano de Quito. Magíster María Cristina Peña, coordinadora de la carrera de Derecho, modalidad online de la UISEC. Señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública. Compañeras y compañeros defensores públicos, representantes de los consultorios jurídicos, señoras y señores estudiantes de las diferentes universidades del país. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. El derecho al trabajo compone un derecho inherente al ser humano, pues es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. En tal sentido, es prioritario que los defensores públicos y quienes integran la red complementaria a la defensa jurídica pública estén constantemente actualizando sus conocimientos técnicos sobre el derecho al trabajo. Así, la Defensoría Pública, al ser el encargado de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, es fundamental que tengan las herramientas para brindar un servicio legal gratuito y de óptima calidad para orientar a todas las personas que se les ha vulnerado su derecho al trabajo y todos los derechos que se derivan de él, así como a la seguridad social. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Este curso de formación tendrá el aval académico de la Universidad Internacional SEC. Para obtener el certificado de asistencia a este curso, es obligatorio que el participante cumpla con su participación en al menos 3 de los 4 días de este programa formativo. El registro de asistencia se enviará a través del link que será remitido a los 15 últimos minutos de cada jornada. Se solicita mantener encendidas sus cámaras durante todas las sesiones. Favor silenciar los micrófonos. Por medio del chat de Zoom únicamente se recibirán las preguntas para el expositor. Reiteramos que no se debe utilizar el chat para registro de asistencia. Con todas estas indicaciones, saludamos y damos la bienvenida al facilitador del día de hoy, Magíster Rodrigo Salazar Ruiz. Él es juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en la parroquia Iñequito del Distrito Metropolitano de Quito. Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador. Magíster en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Internacional de La Rioja. Especialista en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros por la Universidad Andina Simón Bolívar. Docente universitario en diferentes universidades del Ecuador. Capacitador en varias instituciones públicas, empresas y franquicias internacionales en materia de trabajo empresarial y recursos humanos. El tema que abordará el doctor Salazar es tipos de despidos. De esta manera, recibimos al magíster Rodrigo Salazar Ruiz, quien tendrá 2 horas para su exposición. Bienvenido. Les decía, buenas tardes con todos y todas. Es para mí un gusto estar con ustedes en esta tarde y noche, compartiendo algo sobre derecho laboral en un tema que dentro de nuestra cultura de derecho laboral no es tan conocido, aunque debería ser si es de los más tratados, pero lo vamos a ver hoy desde una visión diferente, un poco más amplia, para que podamos tener no solo un conocimiento de lo que dice la ley, sino de por qué la ley dice lo que dice. Y eso es lo que vamos a tratar de analizar el día de hoy. Voy a compartirles unas diapositivas para que podamos ir siguiendo la charla el día de hoy. A ver. Las estamos viendo, ¿correcto? Sí, doctor, sí se ve.
Listo, vamos a tratar entonces el día de hoy sobre el despido intempestivo. Y al hablar del despido intempestivo, lo primero que nos viene a la cabeza es, ¿qué es el despido? En general, ¿qué entendemos por despido? Porque si nosotros notamos y revisando el código de trabajo, en ningún momento vamos a encontrar un concepto que nos diga el despido es tal cosa, ¿no es cierto? ¿Y por qué es esto? ¿Por qué un código de trabajo tan amplio como es el Código de Trabajo ecuatoriano no contiene un concepto específico de despido ni la clasificación de todos los tipos de despido que pueden darse en el país, ¿no es cierto? Y esto se debe a que nuestro sistema de derecho laboral deviene de una doctrina de derecho bastante tradicional, bastante antigua, que es el paradigma mexicano de 1917. Recordarán ustedes que por aquellas épocas estaba en boga el socialismo con su doctrina internacionalista, ¿no es cierto? Y de ahí salió el hecho de que en Latinoamérica se busque crear un código que un poco refleje esas doctrinas sociales que venían desarrollándose desde Europa. Para eso se creó una comisión que se encargaría de elaborar el Código de Trabajo mexicano, encabezada por De la Cueva, y esta comisión hizo un trabajo excelente, pero desde un punto de vista de un paradigma que se creó en ese momento bastante proteccionista, basado en la lucha de clases. Y entonces se entendió al despido como algo apartado de la ley, algo que precisamente por no ir conforme a los derechos del trabajador no podría reconocerse legalmente, y ese pensamiento trascendió a todas las demás legislaciones de Latinoamérica que una a una fueron copiando ese modelo mexicano del 17, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vamos al artículo 188 del Código de Trabajo, encontramos cuál es la consecuencia jurídica del despido, pero no pasa lo que pasa, por ejemplo, con el desahucio, que antes de contener la consecuencia jurídica me dicen qué es, quién lo puede hacer, quién lo puede presentar, sino que directamente vamos a la consecuencia jurídica. Ha sido entonces la doctrina propiamente dicha y la doctrina jurisprudencial la que ha ido configurando al despido como una figura jurídica con un tratamiento propio y amplísimo, ¿no es cierto? En el que podemos encontrar ciertas características, pero también esto ha causado que exista precisamente ese problema de que los peritos del derecho y mucho más la gente que no es perita en el derecho entienden al despido como una sola figura jurídica, ¿no es cierto? La que nosotros conocemos como el despido intempestivo, que genera la indemnización del artículo 188 y que dependiendo cómo se dé, puede tener ciertas indemnizaciones incluso agravadas. Pero el despido que nosotros entendemos como tal, el despido intempestivo, no es más que una de las formas de despido. Entonces, para ir a estas formas que puede tener el despido, lo primero que tenemos que entender es qué es un despido. Y al despido lo vamos a entender como todo acto jurídico unilateral, es decir, que proviene exclusivamente de la parte empleadora. La causa eficiente de esta forma de terminación de la relación laboral, entonces va a ser la voluntad de la parte empleadora. Es unilateral. Es constitutivo. ¿Por qué? Porque la parte trabajadora, aquella que recibe el despido por parte del empleador, no tiene opción alguna. No puede decir, no, no estoy de acuerdo con su despido, sino que simplemente recibe y constituye en él un derecho a recibir la consecuencia jurídica del despido, que en inicio partamos que es la indemnización, ¿no es cierto? Por lo tanto, también es recepticio. Como trabajador no hago otra cosa que recibir esa comunicación. No hago otra cosa que enterarme de esa decisión empresarial
de terminar la relación laboral y es extintivo. Entonces, este acto que emana de la voluntad del empleador y que el trabajador solamente lo recibe, tiene como consecuencia jurídica inevitable la terminación de la relación laboral. Desde ese punto de vista, algo que se debe tomar en cuenta y que muchos abogados confunden es que todo despido intempestivo es eficaz, ¿no es cierto? Todo despido intempestivo es una decisión empresarial eficaz. Muchas veces vemos en las demandas, por ejemplo, cuando se narran los fundamentos de hecho, se pone, fui víctima de un despido intempestivo ineficaz. Desde ahí estamos partiendo de un error jurídico, porque una persona nunca es víctima de un despido ineficaz. Una persona es víctima de un despido que es eficaz por naturaleza, porque si no fuera eficaz, no sería despido. Y yo no podría ir a demandar la declaratoria de ineficacia de ese despido, ¿no es cierto? Entonces, como concepto general, estamos ante un acto jurídico unilateral, constitutivo, recepticio, capaz de terminar la relación laboral, que parte exclusivamente de la voluntad empleadora, es decir, es una decisión empresarial. Y ante las decisiones empresariales, lo que puede hacer la ley es darles una consecuencia jurídica, pero no, digámoslo así, castizamente, darles decidiendo. ¿No es cierto? ¿Ya? Cuando nosotros revisamos el artículo 169 del Código de Trabajo, vamos a encontrar ahí que están enlistadas todas las formas de terminación de la relación laboral. Y precisamente lo que señalábamos anteriormente, todas salvo una, ¿no es cierto? El despido intempestivo. Pero consta el despido dentro del artículo 169 y la verdad es que sí. Constan dos tipos de despido dentro de la norma del artículo 169, aunque no consta la más conocida por nosotros, el despido intempestivo, ¿no es cierto? Entonces, entre las causas contractuales, es decir, aquellas que las partes en forma voluntaria hacen constar en el contrato, el acuerdo que puede formarse tanto en el contrato mismo como en forma posterior, la terminación del objeto del contrato, es decir, de la obra, del periodo, del servicio, la muerte e incapacidad de las partes, la voluntad del trabajador por abandono voluntario, autorizado mediante visto bueno, que consta en el artículo 173 del Código de Trabajo, y el desahucio, encontramos dos, que uno puede decir, a ver, en el caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, ¿de dónde parte la voluntad de terminar la relación laboral? Del empleador, ¿no es cierto? Quien en un acto unilateral le dice al trabajador, voy a terminar la relación laboral por esta causa, y el trabajador no tiene ninguna acción ante eso, simplemente recibe y su relación laboral se termina. Entonces, cuando hablamos de caso fortuito o fuerza mayor, en sentido meramente doctrinario, estamos hablando de un tipo de despido, porque es un acto unilateral constitutivo y recepticio proveniente del empleador que da por terminada la relación laboral. Y lo mismo pasa con la siguiente cláusula, que nos dice por la voluntad del empleador en las causales del artículo 172 del Código de Trabajo. Aquí hay que notar algo. Julio César Trujillo, en su obra Derecho del Trabajo, señala que el visto bueno no es una causal determinación de la relación laboral. Y Julio César Trujillo está en lo correcto, porque el visto bueno no es una forma de terminación, no termina la relación laboral. Es decir, en el momento que nosotros comparecemos ante el inspector de trabajo y le decimos, inspector de trabajo, deme su visto bueno para terminar la relación laboral, lo que estamos haciendo es pedirle su aprobación para que nosotros, previo a ese requisito, demos por terminada la relación laboral. Entonces,
el visto bueno es un requisito previo a la terminación, pero no es la causa de terminación de la relación laboral. La causa de terminación de la relación laboral en la terminación requerida por el empleador es un despido que doctrinariamente se conoce como despido disciplinario, ¿no es cierto? Que en nuestra legislación requiere de ese trámite administrativo previo del visto bueno. Pero a fin de cuentas, en el empleador que recibe ese visto bueno del inspector de trabajo podría tomar dos decisiones: termino o no la relación laboral. A fin de cuentas, la autorización del inspector de trabajo ya la tengo. Entonces, ahora sí, termino la relación laboral. Yo, por mi voluntad unilateral y que no puede ser resistida por el trabajador, ¿no es cierto? Entonces, si existen tipos de despido que constan legalmente reconocidos como causas de terminación de la relación laboral, el que no está reconocido es exclusivamente el despido intempestivo. Viendo ya ese ejemplo, podemos adentrarnos un poco más en la doctrina y ver entonces cómo podemos clasificar al despido. ¿Qué tipos de despido encuentro yo a nivel mundial y que se aplican aquí en nuestro país, ¿no es cierto? Yo les he puesto en lo de las diapositivas 4 formas de clasificar. La primera desde las causas, ¿no es cierto? Y entre la forma de clasificar por la causa, lo que vamos a discernir es si es que el empleador, al momento de terminar la relación laboral, lo hizo porque tenía una justificación objetiva o lo hizo, digámoslo así, porque me dio la gana, ¿no es cierto? Porque quise simplemente hacer. Entonces, la doctrina reconoce que para un despido pueden existir causas objetivas. Estas causas objetivas que se conocen normalmente como causas ETOP. ¿Por qué se llaman causas ETOP? Porque estas causas van a ser económicas, técnicas, operativas o productivas. Es decir, yo puedo despedir a un trabajador por causas técnicas, por ejemplo, porque la maquinaria que utilizaba para producir cierto artículo fue reemplazada y ya no necesito la persona que manejaba la anterior. Entonces tengo una causa técnica que hace que yo despida. Causas operativas, por ejemplo, que la operación del negocio se redujo, entonces yo ya no necesito el mismo número de trabajadores. Causas productivas, por ejemplo, que no estoy en la crisis de contenedores que se causó a raíz de la pandemia y no tengo materia prima, entonces ya no puedo tener tantos trabajadores y despido, ¿no es cierto? Tengo entonces, desde un punto de vista, unas causas que justificarían de cierta manera la decisión empresarial. Llego a la casa y le encuentro a mi empleada doméstica pateándole a mi hija. Lo más lógico es que despida. Hay una causa atrás. No es una simple voluntad indiscriminada, ¿no es cierto? Frente a eso, tengo otra posibilidad, que existan causas disciplinarias, es decir, que el trabajador cometió algún tipo de falta que justifica ese despido. Y por último, existe la posibilidad de que no tenga simplemente causa, me cae mal la persona y le voto el despido sin una justa causa, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista encontramos entonces, en primer lugar, el despido intempestivo o el despido injusto, porque claro, la figura es una sola, el despido intempestivo, despido injusto, dependiendo de la configuración legal que tenga cada país, tendrá distinto nombre. En nuestro país se lo conoce como despido intempestivo, en otras legislaciones como despido injusto, ¿no es cierto? Y este va a ser el que nosotros encontramos en el artículo 188 del Código de Trabajo sancionado. Es decir, aquel despido que se configura por la falta de razón, la falta de una justa causa en la terminación de la relación laboral. Luego, existen despidos legales que la ley contempla dentro de su normativa y que por lo tanto no pueden considerarse un despido injusto, no puede considerarse un despido ilegal y no va a ser sancionado.
por ejemplo, el despido dentro del periodo de prueba, porque la ley me permite que dentro de ese tiempo yo pueda sacar a cualquier trabajador si es que no pasa la prueba, ¿no es cierto? Y a partir de la pandemia, con la creación del contrato especial emergente, encontramos también que el legislador aceptó una nueva forma de terminación de la relación laboral por la simple voluntad del empleador y que no genera indemnizaciones porque se considera como una terminación legal. Existen también los despidos justificados, entre esos el despido disciplinario, que en nuestra legislación, como habíamos dicho, corresponde al visto bueno, es decir, yo tengo causas disciplinarias que me permiten terminar la relación laboral, pero para justificarlo en nuestro país voy a necesitar del trámite administrativo previo del visto bueno. En otras legislaciones, vámonos a la española, por ejemplo, en el Estatuto de los Trabajadores, no requiero de ese trámite administrativo previo, simplemente será la decisión del empleador comunicada la que ya dé lugar a ese despido disciplinario. Y si yo quiero hacer notar que fue mal tomada esa decisión, tendré que ir a la acción judicial para que se revea esa decisión, ¿no es cierto? Otro tipo de despido justificado en nuestro país es el despido por fuerza mayor o caso fortuito, precisamente porque la ley entiende que ante esa causal eximiente de responsabilidad no se puede sancionar el despido que realiza un trabajador. Si no, ustedes notan algo, lo que suele hacerse en, en el manejo del derecho para diferenciar al despido injusto de despidos legales o justificados, como es el caso del contrato emergente o de la terminación por fuerza mayor, es darles un nombre más suave, ¿no es cierto? Entonces no le decimos despido por fuerza mayor, le decimos terminación por fuerza mayor. Hoy no le decimos despido dentro de contrato emergente, sino terminación por contrato emergente de conformidad a lo que dispone el artículo 19 de la ley orgánica de apoyo humanitario. Pero a fin de cuentas son tipos de despidos. El despido por causas objetivas, el despido por causas ETOP dentro de nuestra legislación no está identificado. No está identificado. Y si yo tengo una causa operativa, pero despido a mi trabajador, voy a estar dentro del caso de un despido injusto, porque nuestra legislación, precisamente porque no contempló las posibilidades que hay de despido, no identificó esta forma. En otras legislaciones, en cambio, si bien el despido por causas objetivas es igualmente sancionado, tiene una sanción menor a la del despido injusto, porque claro, no es lo mismo que yo le despida a una persona porque me da la gana a que yo le despida a una persona porque le encontré en ese momento pegándole a una niña, ¿no es cierto? Entonces, las indemnizaciones suelen ser menores en el caso de los despidos por causas objetivas. Esto también es importante, ya vamos a hablar de esto un poco después, porque si nosotros revisamos el convenio 153 de la Organización Internacional del Trabajo, vamos a ver que en realidad, cuando se protege a una mujer embarazada contra el despido, no se le protege por el tiempo del despido. No es que una mujer está embarazada y por eso y le protejo durante el tiempo que esté embarazada. No se trata de eso. Se trata de que le protejo por la causa del embarazo. Es decir, yo no le puedo despedir a una mujer por causas del embarazo, no por el tiempo del embarazo. Pero piensen en esto. Si mi empleada doméstica está embarazada, llego a la casa y le encuentro pegándole a una niña, ¿va a estar protegida esa mujer embarazada? No, no está protegida porque ahí tengo una causa objetiva atrás. Eso nos dice el artículo 8 del convenio 153 de la OIT. Entonces, cuando pasa eso, claro, se invierten cargas probatorias, pero en ese caso sí vamos a tener un despido objetivo que incluso podría arruinar un caso de ineficacia del despido, ¿cierto? El siguiente grupo corresponde a una clasificación desde los efectos. Y ahí vamos a hablar de defectos procedentes, improcedentes, nulos e ineficaces. En nuestro país, todo despido va a ser procedente
todo despido va a ser procedente, pero va a causar indemnización. Y va a ser ineficaz únicamente cuando sea declarado judicialmente ineficaz. Es decir, que el despido es procedente, es eficaz hasta el momento en que un juez lo declara ineficaz. No existe en nuestro país el despido improcedente, que normalmente se da cuando no se cumple con el procedimiento que la ley exige para ciertos de despidos, o el despido nulo, que en ciertas legislaciones protege en la misma forma que el despido ineficaz, en una forma más amplia por cualquier tipo de vulneración a derechos constitucionales. Desde el punto de vista de los afectados, podemos identificar los despidos individuales, que son los comunes, ¿no es cierto? Los que vemos día a día, un trabajador despedido y nada más. Los despidos plurales, que pueden darse cuando se despide a varias personas al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de que yo le saque a uno de los trabajadores de un equipo, ¿no es cierto? Contrato a un mariachi, ese mariachi va a trabajar para mí y yo le despido a su voz. Como es un equipo que no puede funcionar sin esa voz, pueden considerarse despedidos en forma plural, es decir, todos los trabajadores de ese equipo al mismo tiempo. Y los derechos colectivos, los despidos colectivos que se dan cuando existen despidos masivos de trabajadores que recientemente, no me gustaría dar nombres de empresas, pero recientemente hemos visto en algunas empresas que despiden a un gran número de trabajadores y que tienen despidos, por tanto, colectivos, que en nuestra legislación no tienen una protección especial. En otras legislaciones un poco más avanzadas en cuanto a derecho laboral, encontramos que estos despidos colectivos tienen una tramitación extra que además suele estar supervigilada por la fuerza sindical, ¿no es cierto? Pero en nuestro país simplemente existe la figura, pero no tienen un tratamiento diverso. Y desde la forma en cómo se realiza un despido, el despido puede ser de dos formas: directo o indirecto. Directo facilísimo, ¿no es cierto? Perdonen lo castizo nuevamente, pero si yo llego donde mi empleador y le digo, lárgate de mi casa, simplemente mi trabajador no tendrá más que irse y habrá recibido directamente de mí mi voluntad. Lo mismo si le entrego una carta, ¿no es cierto? Que diga, estás despedido. Más directo que eso no se puede. El despido indirecto, en cambio, es un despido más peligroso, es un despido más, digámoslo así, de mala fe, porque, claro, yo puedo despedirte porque me caes mal, pero no tengo mala fe. El despido indirecto, en cambio, siempre tiene mala fe, porque estoy escondiendo un despido. Estoy escondiendo mi voluntad de terminar la relación laboral, es decir, actúo con dolo. Y en este despido indirecto, lo que pasa es que yo no te digo a ti estás despedido, no te entrego una carta, sino que tomo acciones que son para ti humillantes o que te imposibilitan realizar tus labores y por lo tanto tú puedes considerarte despedido. Ejemplo, si es que yo tengo un trabajador que realiza ropa, ¿no es cierto? Y les empiezo a dar la materia prima, la tela, a todos sus compañeros, pero a este trabajador no, ¿no es cierto? Entonces no va a poder realizar su trabajo. Me tienen ahí, me tienen frente a todos mis compañeros viendo que no hago nada, y eso para mí es una situación humillante que no tengo por qué soportar. Entonces me hace víctima de un despido en el que yo no espero una carta, sino que simplemente me dirijo directamente al juez y le digo, decláreme el despido que se realizó en forma indirecta, y va a tener las mismas consecuencias jurídicas que cualquier otro despido. Hasta este momento, porque voy a cambiar de tema. ¿Tienen alguna pregunta? Y de pronto levantamos la mano a alguien que quiera y dice consultorios jurídicos. Ahí puede activar su audio, por favor. Gracias. Hola doctor, muy buenas noches. ¿Me escucha de repente? Te escuchamos.
Muchísimas gracias. Doc, yo tengo una pregunta, no me quedó muy claro este tema justamente sobre el despido justificado con las causas de top. Entiendo que son las económicas, técnicas, organizativas o de producción, pero ¿cómo estas situaciones justifican un despido como tal? Porque entiendo que si es que están encasilladas dentro de de este grupo, como puede ser fuerza mayor o visto bueno, e incluso la indemnización viene a ser más baja. Pero, por ejemplo, en una causa, qué sé yo, la económica. Me imagino que implica justamente una disminución en el flujo constante de ingresos de la empresa, realmente las ventas no van bien y me toca cortar personal. Va por ahí, me imagino. ¿Cómo es que esta situación está justificada y más bien no se encasilla en un despido intempestivo? Porque más allá de los ingresos propios de una empresa, mi trabajo, mi gestión dentro de la empresa se mantiene igual. Y más bien, si es que me llegan a sacar, es justamente por un motivo ajeno a mi desempeño como trabajador. Entonces, no sé qué tan justificado puede estar, por ejemplo, en esta causa de top, que es una de ellas, la económica. Ya, ok. Primero entendamos algo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el despido por causas ETOP en el Ecuador no está reconocido. Entonces, en nuestro país, si es que despides por cualquiera de estas causas, te vas a ir a un despido injusto, a un despido intempestivo. En países donde sí existen los despidos por causas de top identificados, es decir, legislaciones más modernas que ya reconocen los diferentes tipos de despido. ¿Por qué pasa esto? Primero tienes que tomar en cuenta algo. El paradigma mexicano de 1917 es un paradigma bastante viejo, ¿no es cierto? Y que ha venido desarrollándose, ha venido cambiando, pero poco durante todo este tiempo y en eso puedes ver ciertos anacronismos de la ley laboral que nosotros hasta el momento tenemos. A nivel mundial, actualmente existe un paradigma que está entrando con fuerza, que se llama el paradigma de la flexiseguridad. Este paradigma de la flexiseguridad en Europa prácticamente ya ha reemplazado al paradigma mexicano del 17. En Ecuador empezó a entrar a partir de la pandemia, porque antes no lo habíamos visto, pero a través de los acuerdos ministeriales con medidas para afrontar la pandemia y de la ley de apoyo humanitario, empezamos a ver a ese paradigma de flexiseguridad metiéndose ya en nuestra legislación, aunque en forma errónea, mal implementado todavía, pero ya está entrando. Y este paradigma no es tan protector como lo es el paradigma mexicano de 1917, ¿ya? Primero eso. ¿Qué, hace- qué, ¿De qué se trata entonces esto? De tomar en cuenta en este paradigma que el trabajo no es un choque de trabajador contra empleador, no es una pelea de clases, sino que es una sinergia de trabajadores y empleadores que trabajan juntos para poder tener una fuente de empleo y un desarrollo económico. Desde ese punto de vista, se entiende que existen causas que al empleador no vienen de su voluntad, pero le obligan a tomar cierto tipo de decisiones. En el caso que tú ponías, en el caso de los de factores económicos, claro, es un factor económico que me está afectando a la empresa y no sería justo, me dices, que, que a la empresa le afecta, a mí me saquen. Claro, el problema es que si yo empresa no tengo para pagarte, igual te voy a afectar tus derechos, pero además pongo en riesgo los derechos de todos los demás trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista, se justifica que existan causas en estos órdenes que permitan que el empleador dé por terminadas las relaciones laborales. Que, no, que de todas maneras se entiende que es dañino para el trabajador y por lo tanto también hay una indemnización, pero que no es igual a la del despido injusto porque no estás haciendo por tu simple voluntad o porque te dio la gana o de forma arbitraria, sino que estás haciendo por una causa que te obliga a eso, porque no es que tú quieres que tu empresa esté mal, tú quisieras que tu empresa funcione, pero tu empresa no está funcionando y por lo tanto tengo una causa que me va a bajar la indemnización. Eh, en este momento hay proyectos de código de trabajo que ya van tomando en cuenta esas situaciones. Y si tú te lees, por ejemplo,
los criterios atrás de la ley de apoyo humanitario, precisamente cuando tú te topas con la forma de terminación de la relación laboral dentro de los contratos especiales de emergentes, se trata de esto. Es ya el ingreso de esa forma de pensar en nuestra legislación. Listo, muchísimas gracias, me quedó claro. Ahora, una última pregunta, si es tan gentil. Sobre este tema del despido indirecto, ¿existe alguna suerte tal vez de necesidad de mostrar algún patrón en las actividades del jefe, por decirlo así? ¿O qué tan, digamos, frecuente tiene que hacerse este tipo de trato indirecto para que uno pueda asumir que en efecto está siendo despedido? A Sobre todo ver, por efecto de carga probatoria, que entiendo yo es sumamente indispensable en estos casos. No puedo decir, hoy día, mañana mi jefe no me dio cierto material, me despidió, saben que es una actividad recurrente, lleva pasando tanto tiempo, juez declara el despido. a ver, vamos diferenciando ciertas cosas. Primero, el despido indirecto no es sinónimo de acoso, ¿no es cierto? No necesito acoso para considerarme despedido indirectamente. El acoso, por regla general, necesito una repetición. Digo por regla general porque en acoso sexual no voy a necesitar repetición, con una basta, ¿cierto? Pero el acoso normalmente requiere repetición. En el despido indirecto, claro, vas a mantener tu carga probatoria. Como tú estás afirmando el momento que vas a demandar el despido indirecto, vas a tener que demostrar. Y vas a tener que demostrar que hayan existido este tipo de hechos. Pero estos hechos pueden ser uno o pueden ser varios. Y va a depender también del grado de afectación que estos hechos puedan causarte a tu trabajo o incluso psicológicamente, ¿no es cierto? Yo tuve un caso, por ejemplo, en que a una trabajadora, a partir de que comunicó que estaba embarazada, le cambiaron de puesto de trabajo y le pusieron la oficina al lado de la puerta, el escritorio al lado de la puerta del baño, ¿no es cierto? Entonces, eso entre otras cosas más que hizo la empresa a lo largo de una semana, no fue más, pero fueron hechos tan fuertes que eran insoportables para una persona y sobre todo en sus condiciones que siga trabajando. Otra de las cosas que le hicieron, por ejemplo, a esta mujer embarazada es que le pusieron al lado del baño y le pusieron el trabajo de llevar cajas de archivos, alejándola de donde estaban los archivos. Entonces, era evidente no solo la intención, sino que si continuaba con esa forma de trabajo, incluso estaba poniendo en riesgo a su hijo y algo insoportable para continuar la relación laboral. Basta con que pruebe eso, ya tengo un despido indirecto atrás. Ok, y entonces, si tengo todas estas formas de despido, ¿cómo identifico cuándo mi despido es un despido injustificado, un despido intempestivo? El criterio para saber eso se parte en dos, ¿no es cierto? Un despido es intempestivo cuando no tiene causa legal, ¿no es cierto? Entonces, frente al despido en tiempo de prueba, ese tiene causa legal, entonces no es intempestivo. Frente al despido por fuerza mayor, tiene causa legal, entonces no es intempestivo. Pero si no encuentro una causa legal, no va a ser, va a ser un despido intempestivo. Y la segunda forma, si es que tiene causa legal, pero no sigo el procedimiento establecido para ese tipo de despido. Entonces, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de seguir un despido disciplinario a la persona que falta más de 3 días a su lugar de trabajo, ¿no es cierto? Pero yo elijo no seguir el despido disciplinario, sino simplemente decirle, faltaste 3 días, ándate, ¿no es cierto? La causa legal existe, pero no seguí el proceso que la ley me determina para el despido disciplinario y entonces tengo atrás un despido intempestivo. Yo tuve un caso muy particular de eso. En algún momento una trabajadora le robó y me atrevo a decir le robó porque ya tenía esta sentencia de tribunal penal, ¿no es cierto? Le robó a su empleador $1.500.000. En lugar de seguir el visto bueno, su empleador decide decide decirle, chao, ya no te quiero tener aquí. Y entonces la trabajadora siguió el juicio por despido intempestivo y claro, tenía derecho a la indemnización por despido intempestivo porque si bien existía una causa fuertísima para dar por terminada la relación laboral, eso debía haberse hecho con la previa autorización del inspector de trabajo a través del visto bueno,
como no se hizo, genera el despido intempestivo. Entonces, ¿qué características va a tener este despido intempestivo? En primer lugar, va a tener todas las características que vimos anteriores de cualquier despido, pero se van a sumar esas dos, cualquiera de esas dos características que acabamos de ver. Y va a partir siempre de la voluntad del empleador. Y esto es bastante importante. ¿Por qué es importante? Pónganse ustedes en el caso, por ejemplo, de que requieran reclamar la indemnización por discapacidad, ¿no es cierto? Y ustedes siguen un visto bueno por las causales del 173, es decir, porque el empleador les trató mal. Si ustedes se van hasta el fondo de qué es el visto bueno seguido por el trabajador, vamos a estar en el mismo caso que en el visto bueno seguido por el empleador. No es una forma de terminación de la relación laboral, es una autorización del inspector de trabajo para que sea la parte la que por su voluntad dé por terminada la relación laboral. Entonces, cuando es el trabajador el que sigue el visto bueno, la voluntad que genera la terminación de la relación de trabajo ya no es la del empleador, es la del trabajador que decidió seguir un visto bueno y por lo tanto voy a perder mi indemnización por discapacidad. Entonces, este tema es importante ver. No se trata solo de ver lo que dice la norma, sino de entender qué hay atrás de la norma. La causa eficiente en todo despido va a ser la decisión empresarial. Si en cambio yo voy a un visto bueno, la causa eficiente ya no es la decisión empresarial, es mi decisión de trabajador que quise terminar la relación por visto bueno. Y si es que hice esto, ya no voy a poder ponerle las consecuencias jurídicas que tendría el despido. Entonces, este tema de ver la causa eficiente en la decisión empresarial es trascendental al momento de establecer qué puedo pedir y qué no puedo pedir en un juicio de indemnizaciones por despido. Y por último, algo importantísimo que ya habíamos dicho, el despido siempre es eficaz. Olvidémonos entonces en nuestras demandas de hacer constar, fui víctima de un despido ineficaz. Fui víctima de un despido. Y ese despido es tan eficaz que yo estoy sin trabajo ahorita. Diferente es que esté compareciendo ante usted para decirle, devuélvame ese trabajo, quítele la eficacia y solo al momento en que usted le quite esa eficacia, yo voy a poder regresar, porque mientras tanto el despido es plenamente eficaz. Ok, en nuestra legislación, estos despidos, como decisión empresarial que son libres. Es decir, el empleador puede a su criterio, el momento que quiera, despedir a sus trabajadores, con la consecuencia de que va a tener que pagar la indemnización por despido intempestivo. Ojo, no es que nuestro sistema nos esté diciendo entonces, es que el despido se basa en la libertad de contratación que usted tiene y por eso puede despedir. No. El despido intempestivo es un acto contrario a la norma. Es un acto contrario a la buena fe que debe haber en el contrato de trabajo. Entonces, no es que yo justifique mi libertad de contratación. Lo que pasa es que yo estoy vulnerando un derecho, su derecho de estabilidad, sí, lo estoy haciendo, y la norma lo que hace es ponerme una consecuencia jurídica por eso. No es que me justifique el hacerlo, me pone la consecuencia jurídica indemnizatoria. Pero a pesar de que es una decisión empresarial libre, la misma norma nos va a decir hasta qué punto es libre, porque recuerden algo. Toda relación laboral tiene tres partes. La norma dice que es bilateral y directa. Sí, sí es bilateral y directa, trabajador y empleador. Pero atrás de las relaciones laborales siempre hay algo, la sombra del Estado, porque es un derecho social, ¿no es cierto? Y como derecho social que está siempre súper vigilado por la ley, por el Estado, para que ni la parte trabajadora ni la parte empleadora rebasen los límites del derecho social. Entonces, esa forma del derecho social va a decirte, ok, tú puedes despedir,
Pero en estos casos, no, hasta ahí está tu límite. Y si lo haces, porque yo no puedo decirte, déjale entrar a tu oficina cuando tú ya no quieres, si lo haces, no vas a tener solamente las indemnizaciones como consecuencia, sino alguna otra, algún otro gravamen, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar, por ejemplo, la limitación al despido de un trabajador de equipo, de lo que ya hablamos. Yo no puedo despedir a un trabajador de equipo y si lo despido, estoy despidiendo a todo el equipo y voy a tener que pagar las indemnizaciones a todo el equipo, ¿no es cierto? Está prohibido también el despido cuando haya una incapacidad temporal. Este sí, mientras exista la incapacidad temporal, porque precisamente es transitoria, ¿no es cierto? En ese caso, si es que yo despido durante el año de protección que tienen estas personas, igual voy a tener consecuencias agravadas. Claro, en este caso existen ciertas excepciones respecto, por ejemplo, a cuando yo soy el causante de mi despido, sea porque fui drogado o fui a trabajar con el efecto del alcohol o porque mi incapacidad se debe a mi responsabilidad porque estuve en riñas o peleas o cuando el contrato en sí era inestable, ¿no es cierto? Entonces, en esas excepciones, yo no voy a poder despedir, pero si estoy en estos tipos de contratos, se me habilita nuevamente. No puedo despedir a una persona que está en el servicio militar, que ya no es obligatorio, pero si una persona opta por ir al servicio militar, tiene también una protección contra el despido, ¿no es cierto? En el ejercicio de cargos públicos obligatorios, por ejemplo, si es que a mí me llaman a mesa electoral, y yo tengo la obligación de acudir a la mesa electoral, ya sea como presidente, como vocal o como director de recinto, cualquiera de estos cargos que la ley me obliga a participar, entonces no pueden despedirme mientras estoy ejerciendo ese cargo. No pueden despedirse, y en esta parte es muy importante que tomen un poco cómo redacta la ley. Existe una protección, probablemente junto con la de dirigencia sindical, la más fuerte que otorga el derecho de trabajo y que es para las mujeres que están en situaciones relacionadas al embarazo, sea lactancia, sea alguna enfermedad resultante del embarazo. Y el artículo 195.1 del Código de Trabajo nos va a decir por causas relativas a la maternidad. Este punto específico, causas relativas a la maternidad, está en discusión dentro de las reformas que al Código de Trabajo se plantean actualmente en la Asamblea, porque es un tema amplio, ¿no es cierto? Esas causas relativas a la maternidad podrían darse no solo dentro del tiempo en que estoy en el embarazo y hasta la lactancia, sino mucho después. Por ejemplo, si yo soy madre y tengo un hijo que tiene cáncer y necesito cuidar a mi hijo con cáncer de 10 años y me despiden por esas causas, siguen siendo causas relativas a la maternidad. Y eso es lo que nos dice actualmente la norma. Por eso es que en los proyectos que están actualmente en la Asamblea, si uno lee una de las reformas, está el eliminar estas causas de maternidad para que sí se limite hasta el tema de lactancia. Luego, yo no puedo despedir a una persona que regresa de una enfermedad no profesional y si es que lo hago, la consecuencia va a tener una indemnización más alta, ¿no es cierto? El siguiente caso, el del fuero sindical, que les decía, comparte con la protección a las mujeres embarazadas la protección más alta que da la legislación laboral. No porque se proteja en este caso a los dirigentes sindicales, no porque se proteja al trabajador despedido. Lo que sí pasa con la mujer embarazada le despido, la protejo a ella como embarazada, que claro que tiene esas consecuencias sobre el niño por nacer. Pero en el caso del fuero sindical no estoy protegiendo al sindicalista, estoy protegiendo al sindicato, porque
el derecho de sindicalización es un derecho colectivo. Entonces, al momento de que yo protejo a los trabajadores durante la conformación del sindicato y luego a la dirigencia del sindicato cuando ya ha sido nombrada, lo que estoy haciendo es garantizar el derecho de sindicalización de todos los trabajadores. Y por esa protección